En el corredor de la muerte, donde toda esperanza se apaga, un hombre injustamente condenado estaba a punto de ser ejecutado cuando hizo una última petición. No pidió un banquete lujoso, ni el consuelo de un sacerdote. Su deseo era mucho más extraño, más humilde y para muchos completamente incomprensible. Quería ver por última vez a su viejo burro, el único testigo silencioso de la verdad. Los guardias lo tomaron como el delirio final de un hombre roto. El sistema lo vio como un obstáculo, pero nadie podía imaginar que detrás de esa petición se escondía la llave para revelar el secreto de una terrible injusticia, una lealtad tan profunda que había sobrevivido a 12 años de abandono y que estaba a punto de cambiarlo todo. Antes de sumergirnos en este relato conmovedor, me encantaría saber desde qué rincón del mundo estás acompañando esta historia. Es una alegría inmensa para nosotros saber que estos relatos pueden viajar y tocar corazones en tantos lugares diferentes. Tu interacción crea una conexión muy valiosa. Por favor, deja un comentario abajo diciéndonos desde qué país nos escuchas y qué hora es allí. Nos llena el alma leerte. El eco de los cerrojos se había convertido en el único idioma que Samuel Vargas realmente entendía. 12 años. 12 inviernos en los que el frío no solo mordía la piel, sino que se había instalado en sus huesos, congelando los recuerdos de una vida que ya parecía pertenecer a otro hombre. Su celda, un pequeño universo de cemento y sombras, no medía el espacio en metros, sino en pasos. 3 para llegar al muro, 3 para volver. La luz del sol era una extraña, una visitante pálida que se colaba a través de los barrotes solo para dibujar rejas en el suelo, recordándole que su horizonte era una jaula. Ya no contaba los días. El tiempo se había vuelto un castigo circular, una rueda que giraba siempre sobre el mismo dolor sordo, la misma resignación. Había dejado de rezar, de gritar, de buscar culpables en el techo. Ahora solo respiraba, y en ese simple acto, en el subir y bajar de su pecho, residía su única y silenciosa forma de resistencia. Al principio, luchaba con ferocidad contra el olvido, se aferraba a los rostros, a los olores del campo mojado, al sonido de la lluvia sobre un techo de lámina, pero 12 años de abandono institucional son un ácido que corroe hasta la memoria más fuerte. El rostro de su madre se había vuelto borroso, la risa de sus amigos, un eco lejano y distorsionado, incluso el crimen del que lo acusaban, ese robo violento en la tienda del pueblo que le arrancó el futuro, había perdido sus contornos afilados, convirtiéndose en una mancha oscura y permanente en el fondo de su conciencia. Lo que nadie veía, lo que los guardias nunca podrían entender, era que la verdadera condena no era la celda ni la futura ejecución. Era ese lento y progresivo despojo de su propia historia, el dolor invisible de ver cómo el hombre que fue se desvanecía, dejando solo una cáscara vacía con su nombre. En el profundo silencio de la noche, cuando el único sonido era el murmullo de otros hombres rotos, Samuel viajaba. No a lugares lejanos, sino a un recuerdo específico, un santuario que mantenía a salvo de la podredumbre. Se veía a sí mismo, más joven, caminando por un sendero de tierra, y a su lado la presencia terca y fiel de Lucero. Recordaba el tacto áspero de su pelaje, el sonido tranquilizador de sus pezuñas sobre la tierra seca, su mirada sabia y profunda. Ese era su secreto. No un secreto de culpa, sino de amor. Una conexión silenciosa que la justicia de los hombres nunca pudo juzgar ni comprender. Era lo único real que le quedaba, el último hilo que lo ataba a la humanidad, y se aferraba a él con la desesperación de un náufrago, porque sabía que si soltaba ese recuerdo, se hundiría para siempre. Para los demás prisioneros y los funcionarios, Samuel Vargas era poco más que un fantasma, un hombre cuya alma había abandonado el cuerpo mucho antes de que el Estado decidiera reclamarlo. Su mirada ya no contenía rabia ni miedo, solo un cansancio infinito,
la calma extraña de quien ha aceptado un destino cambiado por la mentira de otro. Había una dignidad rota en su postura, en la forma en que caminaba por los pasillos, como si ya estuviera despidiéndose del mundo. Nadie imaginaba que dentro de ese hombre resignado, casi ausente, ardía una última brasa, un deseo tan simple y a la vez tan poderoso que estaba a punto de desafiar la lógica de todo el sistema penitenciario. Y ese deseo tenía el nombre de un viejo y olvidado burro. El día que se llevaron a Samuel, el mundo de Lucero también se detuvo. No entendió las sirenas, ni los gritos, ni la urgencia de aquellos hombres extraños que invadieron la paz de su pequeño mundo. Solo entendió una cosa: la voz de Samuel, que sonaba diferente, rota, antes de desaparecer por completo. Sintió el tirón de una cuerda áspera en su cuello, una mano anónima que lo guiaba con una fuerza que no conocía. Lo subieron a un camión frío, un laberinto de metal que olía a miedo y a otros animales. A través de las rendijas, vio como su hogar, el único que había conocido, se hacía más y más pequeño, hasta ser solo un punto verde en la distancia. En ese momento, una parte de él se rompió. La conexión, ese hilo invisible y fuerte que lo unía a su humano, se había tensado hasta el límite del dolor, dejando en su lugar un eco de abandono y una profunda y animal confusión. Su nuevo hogar era un refugio. Un lugar con heno limpio, agua fresca y otros como él. Para cualquier otro animal, podría haber sido una segunda oportunidad, pero para Lucero era una prisión sin alma. Se paró en un rincón del corral y allí se quedó, inmóvil, mudo, con la cabeza gacha y las orejas caídas, como si el peso del cielo se hubiera posado sobre él. Los cuidadores intentaron de todo. Le ofrecían manzanas, le hablaban con dulzura, intentaban cepillar su pelaje polvoriento, pero él no reaccionaba. Sus ojos, antes llenos de una inteligencia sabia y tranquila, ahora eran dos pozos opacos, una mirada profunda que parecía ver más allá de las cercas, más allá del horizonte, buscando algo que ya no estaba. Dejó de comer. Su cuerpo, antes robusto, comenzó a debilitarse, y el dolor invisible de la pérdida se hizo carne en sus costillas marcadas y su andar lento y pesado. Pronto, la sombra de la tragedia de Samuel lo alcanzó también a él. Se convirtió en el burro del asesino. La historia circulaba en susurros entre los voluntarios y los pocos visitantes que llegaban al refugio. Las familias que buscaban adoptar una mascota pasaban de largo frente a su corral. Algunos lo miraban con lástima, otros con una especie de morbo temeroso, como si la supuesta maldad de su dueño pudiera ser contagiosa. Era un paria, un animal marcado por un crimen que no entendía. Cada rechazo, cada mirada de reojo, era un nuevo clavo en el ataúd de su esperanza. El estigma lo aisló por completo, dejándolo en una soledad aún más profunda, un abandono social que se sumaba al abandono físico de haber perdido a su único compañero. Los años pasaron y Lucero se convirtió en una leyenda triste dentro del refugio, el burro que esperaba. Los cuidadores más nuevos solo conocían la historia de un animal apático que apenas se movía, pero los más viejos, los que lo vieron llegar, sabían que no era apatía, era lealtad, una lealtad terca, inquebrantable y silenciosa. No había dejado de esperar. Cada mañana su postura era la misma, su mirada fija en el camino, como si en cualquier momento fuera a ver la figura familiar de Samuel caminando hacia él. Era un acto de fe animal, una memoria viva que se negaba a morir. En su quietud, en su negativa a conectar con otro mundo que no fuera el suyo, Lucero guardaba, sin que nadie lo supiera, el testimonio más puro de la inocencia de su amigo. Fue entonces cuando llegó Elena. No era la voluntaria más experimentada ni la más ruidosa, sino una mujer de gestos suaves y mirada atenta que encontraba más verdad en el silencio de los animales que en las palabras de las personas. Desde su primer día en el refugio, algo la atrajo hacia la figura inmóvil de Lucero.
Mientras otros pasaban junto a su corral con una sacudida de cabeza compasiva, viendo solo un caso perdido, ella veía otra cosa. Veía un duelo, un pozo de tristeza tan profundo que la mayoría temía asomarse. Sintió una punzada de empatía, un reconocimiento de ese dolor invisible que a menudo el mundo prefiere ignorar. No vio al burro de un asesino, sino a un alma leal que había perdido su ancla, y en su corazón tomó una decisión silenciosa. Intentaría llegar a él no para salvarlo, sino simplemente para acompañarlo en su oscuridad. Su método fue la paciencia. Cada tarde, después de terminar sus tareas, tomaba un pequeño banco de madera y se sentaba a una distancia prudente del corral de Lucero. No lo llamaba, no le ofrecía comida. Simplemente estaba allí. A veces leía en voz baja un libro de poemas, dejando que las palabras flotaran en el aire sin esperar respuesta. Otras veces compartía con él el silencio, convirtiéndose en otra presencia quieta en el paisaje. Durante días, que se convirtieron en semanas, no hubo ninguna reacción. Lucero permanecía como una estatua de sal, de espaldas a ella, un monumento a la memoria y al abandono. Los otros voluntarios la miraban con una mezcla de curiosidad y escepticismo, pero Elena no se desanimó. Entendía que la confianza, una vez rota de forma tan violenta, no se reconstruye con prisas, sino con la constancia de la marea. Y un día ocurrió un milagro pequeño, casi imperceptible para cualquiera, pero inmenso para Elena. Mientras ella le contaba en un susurro sobre las nubes que pasaban por el cielo, una de las orejas de Lucero giró lentamente en su dirección, como una antena buscando una señal lejana. Se quedó así, orientada hacia ella, durante casi un minuto. El corazón de Elena dio un vuelco. Era la primera señal de vida, la primera respuesta al mundo exterior en años. Fue una grieta minúscula en el muro de su apatía, una admisión silenciosa de su presencia. A partir de ese día, Elena supo que el espíritu de Lucero no estaba muerto, solo dormido en lo más profundo de su ser, esperando una razón para despertar. Ese simple gesto le dio toda la esperanza que necesitaba para continuar. El puente de confianza se construyó con hilos de seda. Un día fue una mirada sostenida por un segundo más. Otro, un suave resoplido cuando ella se acercaba. Elena comenzó a traerle manojos de hierba fresca del campo, la misma que crecía cerca de la antigua casa de Samuel. Lucero, al principio con recelo, acabó por aceptar la ofrenda de sus manos. La ternura de Elena, su respeto por el dolor del animal, estaba logrando lo imposible, una sanación emocional lenta pero segura. Lucero nunca volvería a ser el burro despreocupado de antes, pero en la presencia de Elena, su soledad se sentía menos pesada. Había encontrado una nueva conexión, frágil pero real, sin saber que esa nueva amistad sería fundamental para el increíble giro que el destino estaba a punto de dar. En el corredor de la muerte, los días finales de un hombre están rigurosamente coreografiados por el protocolo. Todo está diseñado para ser un proceso ordenado, una transición administrativa desde la vida hacia el final del expediente. Se siguen los mismos pasos, se llenan los mismos formularios y se hacen las mismas preguntas de siempre. La petición de la última cena, el ofrecimiento de un consejero espiritual, la oportunidad de escribir una carta final, son los últimos ritos de un sistema que busca cerrar sus libros sin cabos sueltos, sin sorpresas. En este ambiente de finalidad calculada, donde cada gesto está previsto y cada emoción contenida, la figura de Samuel Vargas era solo el siguiente número en la lista, el siguiente procedimiento a completar. Nadie, en toda la historia de la prisión, estaba preparado para la simple y demoledora petición que estaba a punto de hacer. El alcaide Morales entró en la celda de visitas, con su carpeta bajo el brazo y una expresión solemne y ensayada. Se sentó frente a Samuel, separado de él por el grueso cristal, y comenzó el discurso estándar. Le habló de sus derechos finales,
de las opciones que el reglamento le permitía. Esperaba la petición habitual, un filete, quizás un plato casero que le recordara a su infancia, algo para satisfacer un último antojo terrenal. Pero Samuel permaneció en silencio, con la mirada perdida. Cuando finalmente levantó la vista, en sus ojos no había hambre ni deseo, sino una necesidad mucho más profunda. Con una voz tranquila, casi un susurro, pero cargada con el peso de 12 años de soledad, dijo: «No quiero comida, solo quiero ver a mi burro, quiero ver a Lucero una última vez». La petición cayó como una piedra en las aguas estancadas de la burocracia penitenciaria. El alcaide Morales se quedó sin palabras, parpadeando, seguro de haber oído mal. Repasó mentalmente el reglamento, un documento que conocía de memoria. Había reglas para visitas familiares, para consejeros espirituales, para la disposición de bienes, pero en ninguna de sus más de 800 páginas se mencionaba el procedimiento para autorizar el ingreso de un animal de granja al patio de una prisión de máxima seguridad como último deseo. La solicitud era tan inaudita, tan fuera de toda lógica administrativa, que generó un efecto dominó inmediato. Se convocaron reuniones, se consultó a los abogados del Estado. La petición de Samuel no era ilegal ni amenazante, era sencillamente algo que el sistema no sabía cómo procesar. Lo que los administradores y abogados no podían entender era que la petición de Samuel no era un capricho, era una necesidad visceral, el acto final de un hombre que buscaba redención no ante Dios ni ante la ley, sino ante su propia memoria. Lucero era el último vestigio de su inocencia, el único ser vivo que lo recordaba como realmente era, un hombre simple, no un monstruo. En medio de un mundo que lo había despojado de todo, su nombre, su libertad, su futuro, el recuerdo de su fiel compañero era lo único auténtico que le quedaba. Pedir verlo no era pedir un favor, era reclamar el derecho a mirar a los ojos a su propio pasado, a sentir por última vez una conexión pura y sin juicios antes de desaparecer para siempre. Era un grito silencioso por un tipo de justicia que ninguna corte podía ofrecer, la justicia del alma. El patio de la prisión era un desierto de cemento gris, rodeado por muros coronados con alambre de espino que parecían arañar un cielo indiferente. El silencio era denso, pesado, solo roto por el viento frío que silbaba entre los barrotes. Los guardias, apostados en las torres y en el perímetro, observaban con una mezcla de curiosidad profesional y cinismo, esperando que el extraño espectáculo terminara pronto. Entonces, el pesado portón de metal se abrió con un chirrido, y Elena entró, guiando suavemente a Lucero. El viejo burro caminaba con pasos lentos, desconfiado del suelo antinatural y del eco de sus propias pezuñas. Levantó la cabeza, sus hollares temblando al captar los olores extraños del lugar, desinfectante, acero y la tenue fragancia de la desesperación humana. Se detuvo en el centro del patio, una figura de paciencia y confusión, esperando sin saber qué. Al otro lado del patio, otra puerta se abrió. Apareció Samuel. Llevaba el uniforme gastado que se había convertido en su segunda piel, y caminaba con la lentitud de un hombre que ha olvidado cómo moverse en espacios abiertos. Sus ojos recorrieron el patio hasta que se posaron en Lucero, y en ese instante el tiempo se detuvo. 12 años de dolor, de resignación, de vacío, se desvanecieron como la niebla. Una luz que se creía extinta para siempre se encendió en lo profundo de su mirada. Lucero, al verlo, se quedó paralizado. Sus orejas, antes caídas, se irguieron como dos flechas. Inclinó la cabeza, y entonces de su garganta brotó un rebuzno. No fue un sonido triste, sino un lamento largo y poderoso, un grito de reconocimiento que rompió el silencio de la prisión, haciendo eco en los muros y sorprendiendo a cada hombre presente. Era el sonido de un corazón animal que acababa de encontrar la pieza que le faltaba. Samuel comenzó a caminar,
primero con duda, luego casi corriendo, con lágrimas surcando libremente su rostro curtido por el sufrimiento. Lucero trotó a su encuentro, y en el centro exacto de ese universo de hormigón se encontraron. Samuel no dijo nada, simplemente hundió el rostro en el cuello de su viejo amigo, aferrándose a él como un náufrago a su tabla de salvación. Lloró, lloró por los años perdidos, por la injusticia, por la soledad, por la simple y abrumadora alegría de ese abrazo. Lucero permaneció quieto, absorbiendo su dolor, y le devolvió el gesto con pequeños empujones de su cabeza, un lenguaje de consuelo que ambos entendían a la perfección. Era una conversación sin palabras, un diálogo de almas que se habían encontrado de nuevo en el borde del abismo, un testimonio de amor puro en el lugar más desolado de la tierra. Desde una esquina del patio, el alcaide Morales observaba la escena, inmóvil. Había visto hombres llorar antes, pero siempre eran lágrimas de rabia, de autocompasión o de miedo. Esto era diferente. Lo que tenía ante sus ojos era algo tan auténtico, tan desprovisto de artificio, que lo desarmó por completo. El recuerdo de su abuelo y su burro volvió a su mente con una claridad abrumadora. Vio la misma lealtad, la misma conexión incondicional. Y una pregunta, terrible y peligrosa, comenzó a formarse en su mente. ¿Podía un hombre capaz de inspirar y sentir un amor tan profundo ser el monstruo despiadado que decían los expedientes? En ese momento, en el patio de su prisión, el alcaide Morales dejó de ver al prisionero 374. Vio a Samuel Vargas, un ser humano, y por primera vez sintió el peso de una duda insoportable sobre la justicia que él estaba encargado de ejecutar. El patio volvió a su silencio habitual, pero algo en el aire había cambiado para siempre. El eco del rebuzno de Lucero y la imagen del abrazo de Samuel se quedaron flotando, como fantasmas, en la mente del alcaide Morales. Volvió a su oficina, un espacio ordenado y predecible que de repente le pareció ajeno. Se sentó en su silla, mirando el expediente del caso Vargas sobre su escritorio, un grueso volumen que contenía la verdad oficial, pero ahora esa verdad se sentía frágil, artificial. Intentó volver a la lógica, a los hechos, a los informes. Trató de convencerse de que lo que había visto era solo un arrebato emocional, la última llamarada de un hombre desesperado. Sin embargo, no pudo. La imagen de la lealtad pura y animal de Lucero chocaba frontalmente con la descripción del asesino a sangre fría que contenían esas páginas. Por primera vez en su carrera, el instinto le gritaba que el papel mentía. El alcaide cerró los ojos y ya no estaba en su oficina. Estaba de vuelta en el campo en su niñez junto a su abuelo. Recordó a Gitano, el viejo burro de la familia, un animal increíblemente terco, pero de una inteligencia y una lealtad legendarias. Recordaba cómo su abuela decía que los animales sienten lo que el alma calla, que eran capaces de ver la verdadera naturaleza de una persona más allá de las apariencias. Gitano nunca se acercaba a los extraños de malas intenciones. Era el juez más fiable de carácter que Morales había conocido. Esa memoria ancestral, ese conocimiento profundo que no se aprende en ninguna academia de justicia, se apoderó de él. Los animales no fingen una conexión así, no por 12 años de ausencia. La lealtad de Lucero no era un truco, era un testimonio. La lucha interna fue breve pero intensa. Como funcionario del Estado, su deber era ejecutar las órdenes, confiar en el sistema que lo había puesto en esa posición de poder. Cuestionar una condena firme, ratificada por múltiples tribunales, era un riesgo profesional inmenso. Podría ser acusado de insubordinación, de dejarse llevar por sentimentalismos, arruinando una carrera construida sobre la base de la disciplina y la objetividad. Pero la conciencia es un juez más severo que cualquier superior. El recuerdo del rostro de Samuel, bañado en lágrimas de pura redención, se convirtió en una responsabilidad moral. No podía simplemente firmar una orden de ejecución con esa duda carcomiéndole el alma.
Esa noche, cuando los pasillos de la prisión quedaron en silencio, tomó una decisión que cambiaría su vida. Abrió el expediente de Samuel Vargas, no como un alcaide, sino como un hombre en busca de la verdad. Las más de 800 páginas del expediente se extendían ante él como un laberinto de jerga legal, informes forenses y declaraciones. Al principio, todo parecía encajar, una narrativa sólida que había convencido a un jurado y a varios jueces. Pero Morales ya no leía con los ojos de la burocracia, leía con la memoria de lo que había visto en el patio. Buscaba fisuras, detalles que no cuadraran con la imagen de ese hombre que había abrazado a su burro, y entonces la encontró. Una pequeña inconsistencia en la declaración del testigo clave, un hombre llamado Ríos. Un detalle sobre la hora del crimen que, aunque pequeño, parecía fuera de lugar. Era solo un hilo suelto en un tapiz aparentemente perfecto, pero para un hombre con una nueva y poderosa razón para dudar, era el comienzo de todo. El alcaide Morales sabía que su duda, por muy profunda que fuera, no era suficiente. Necesitaba a alguien externo, un luchador que no le debiera lealtad al sistema que él representaba. Realizó una llamada discreta, usando un teléfono prepago a un nombre que conocía de casos imposibles, Javier Montes, un abogado de oficio cuya reputación se basaba en su negativa a aceptar un no por respuesta y en su fe casi quijotesca en la justicia. Se reunieron en una cafetería anónima a cientos de kilómetros de la prisión. Morales, con la voz baja y la mirada seria, no le entregó un expediente, sino una historia. Le habló de un hombre roto, de la lealtad de un viejo burro y de una pequeña inconsistencia en un testimonio. No era una prueba, era una corazonada, pero la convicción en los ojos del alcaide fue suficiente para encender la curiosidad de Montes. Aceptar el caso era una locura, pero Javier Montes vivía de las locuras que otros descartaban. El abogado comenzó su trabajo no en un bufete, sino en los caminos polvorientos del pueblo donde la tragedia había ocurrido 12 años atrás. Se sumergió en el pasado, hablando con ancianos en los portales de sus casas, revisando archivos municipales cubiertos de polvo. Se enfocó en el testigo estrella, Ríos, el hombre cuyo testimonio había sellado el destino de Samuel. Montes descubrió lo que la defensa original, por negligencia o prisa, había pasado por alto: una agria y prolongada disputa de tierras entre la familia de Ríos y la de Samuel. Encontró a dos vecinos que recordaban con claridad las amenazas que Ríos había lanzado contra Samuel meses antes del crimen. El pilar sobre el que se sostenía toda la condena no era una roca sólida de verdad, sino arena movediza de rencor y posible perjurio. El testigo no era un observador imparcial, era un enemigo con un motivo. Aún así, un motivo no era suficiente para liberar a un hombre del corredor de la muerte. Montes necesitaba una prueba irrefutable, un milagro forense que rompiera la cadena. Volvió a la coartada original de Samuel, esa que nadie había creído. Samuel había jurado que el día del crimen estaba en el pueblo vecino, reparando una bomba de agua para un conocido. Montes recorrió ese camino, buscando cualquier rastro, cualquier recibo, cualquier memoria olvidada que pudiera corroborar la historia. Fue una búsqueda frustrante y aparentemente inútil, hasta que, revisando viejos planos municipales, encontró algo: una antigua cámara de tráfico instalada en la carretera principal a la salida de ese pueblo, un aparato obsoleto que todos habían olvidado. La esperanza era mínima. Las grabaciones de esa época probablemente ya no existían, pero era la única oportunidad que tenía. Conseguir esa cinta se convirtió en una odisea burocrática. Semanas de solicitudes, permisos denegados y una lucha constante contra la indiferencia de un sistema que no quería reabrir viejas heridas. Finalmente, lo logró. En una sala oscura y polvorienta del archivo de la ciudad, un técnico cargó la vieja cinta en un reproductor. Montes observó durante horas las imágenes granulosas y parpadeantes de un día de hace 12 años. El tiempo pasaba,
La esperanza se desvanecía, y entonces ocurrió. Durante apenas 5 segundos, nítida e inconfundible, la vieja camioneta de Samuel apareció en pantalla. El ángulo de la cámara capturó su rostro al volante, con la fecha y la hora estampadas en la esquina inferior. Estaba a más de 50 kilómetros del lugar del crimen, en el momento exacto en que se cometió. Javier Montes sintió un escalofrío. No era una apelación, era la prueba de un hombre inocente. Javier Montes tenía la prueba, esa imagen granulada que era una bomba de tiempo. Pero conocía la lentitud y la resistencia del sistema judicial. Sabía que incluso con la verdad en la mano, la batalla legal podría durar meses, quizás años, un tiempo que Samuel no tenía. Así que tomó una decisión audaz y moderna. Preparó un pequeño dossier, no con los detalles legales más áridos, sino con el corazón palpitante de la historia. El relato de un hombre inocente, su último deseo, la lealtad de un burro llamado Lucero y el reencuentro que había conmovido a un alcaide. Se lo entregó a una joven periodista de un medio digital independiente, conocida por su habilidad para contar historias que los grandes conglomerados ignoraban. El artículo se publicó una tarde de martes, sin grandes anuncios, pero llevaba en su interior una chispa de emoción tan potente que estaba destinada a encender un fuego. Lo que sucedió después fue un maremoto digital. La historia, con el conmovedor titular «El burro que recordaba lo que la justicia olvidó», comenzó a compartirse. Primero fueron cientos, luego miles. Cruzó las fronteras de los pequeños círculos de noticias locales y saltó a las redes sociales, donde explotó. La gente no solo compartía un enlace, compartía una emoción. La foto del reencuentro entre Samuel y Lucero, una imagen borrosa pero cargada de lágrimas y redención, se convirtió en un ícono. En menos de 48 horas, la historia había sido traducida por usuarios anónimos a más de 10 idiomas. La verdad, que durante 12 años había estado susurrando en una celda, ahora estaba gritando a través de millones de pantallas en todo el planeta. El relato tocó una fibra universal, un profundo anhelo colectivo de justicia y compasión. En un mundo a menudo saturado de cinismo, la historia de Samuel y Lucero era un faro de esperanza. La gente veía en ella una fábula moderna, la lucha de la inocencia contra un sistema frío e impersonal, la prueba de que los lazos de amor pueden ser más fuertes que las barras de acero. Los foros y las secciones de comentarios se llenaron de personas compartiendo fotos y anécdotas de sus propios animales, reconociendo esa misma lealtad incondicional. La historia dejó de ser sobre un hombre y un burro para convertirse en un símbolo del valor oculto en los seres más humildes y de la sanación emocional que una segunda oportunidad puede traer. Era una conexión global, unida por la empatía. Este clamor virtual no tardó en materializarse en una presión real e ineludible. Las centralitas telefónicas de la oficina del gobernador y de la Fiscalía del Estado colapsaron por el volumen de llamadas de ciudadanos exigiendo una revisión inmediata del caso. Una petición online, creada por un estudiante universitario conmovido por la historia, superó el 1.000.000 de firmas en menos de una semana. Cadenas de noticias internacionales enviaron corresponsales a la pequeña localidad para cubrir el caso. El sistema judicial, acostumbrado a operar en la sombra de su propia autoridad, se encontró de repente bajo un foco cegador. La opinión pública, armada con la simple y poderosa verdad de una historia bien contada, se había convertido en un actor que ya no podían ignorar. El poder de la gente, despertado por el amor de un animal, estaba a punto de forzar a la justicia a mirar hacia donde se había negado a ver durante más de una década. La primera carta llegó una mañana gris. Un guardia, el mismo que había observado el reencuentro en el patio con una dureza que ahora se había ablandado, se la entregó a Samuel a través de los barrotes sin decir una palabra. Samuel la sostuvo en sus manos con desconfianza. En 12 años,
El único correo que había recibido eran notificaciones legales, documentos fríos que solo servían para recordarle su destino. Con dedos temblorosos, rompió el sobre. Dentro no había jerga legal, sino una caligrafía temblorosa y femenina. Era una carta de una abuela de un estado lejano que le decía que la historia de él y Lucero le había recordado el valor de la lealtad y que rezaba por él cada noche. Samuel leyó la carta 3 veces, incapaz de procesar esa simple y pura muestra de compasión. Fue la primera gota de lluvia en el desierto de su soledad. A esa primera gota le siguió un diluvio. Lo que comenzó como un goteo se convirtió en una inundación de afecto que desbordó la pequeña oficina de correos de la prisión. Cada día llegaban sacos llenos de cartas para Samuel Vargas. Venían de todas partes del mundo, con sellos de países que Samuel solo conocía por los mapas. Eran de niños que le enviaban dibujos coloreados de un hombre sonriente junto a un burro bajo un sol radiante. Eran de adolescentes que escribían poemas sobre la justicia y la esperanza. Eran de veteranos de guerra que le hablaban del valor y de los lazos que nunca se rompen. Su celda, antes un monocromo de gris y desesperanza, comenzó a llenarse de los colores y las texturas de la humanidad. Cada sobre abierto era una ventana a una vida, una voz que le susurraba desde la distancia: «No estás solo, te vemos». Este tsunami de empatía comenzó a obrar un cambio profundo en Samuel. 12 años de deshumanización lo habían convencido de que era invisible, un fantasma social. Pero cada carta, cada dibujo, cada palabra de aliento era un ladrillo que reconstruía su identidad. El peso del abandono, que se había adherido a su alma como una costra, comenzó a resquebrajarse. Por primera vez en más de una década, se sintió parte del mundo. Leyó y releyó cada mensaje, absorbiendo la ternura de completos extraños como un hombre sediento bebe agua. La sanación emocional que le habían negado por tanto tiempo llegaba ahora de la forma más inesperada. Una tarde, mientras leía la carta de un niño que le preguntaba si a Lucero le gustaban las zanahorias, una sonrisa, un gesto torpe y olvidado, se dibujó en su rostro. Era la primera señal de que el hombre que había sido aún vivía dentro de él. Para no ahogarse en esa avalancha de emociones, Samuel pidió un cuaderno y un bolígrafo. Comenzó a escribir un diario, pero no era un diario de su sufrimiento, sino un registro de la bondad humana. Anotaba los nombres de las personas, las ciudades desde donde escribían, las historias que le compartían. Pegaba en sus páginas los dibujos de los niños y transcribía los poemas que más lo conmovían. El cuaderno creció rápidamente, superando las 100, 200, 300 páginas. Se convirtió en un archivo sagrado de la compasión, un monumento a cómo la historia de su amor por un animal había despertado lo mejor de miles de personas. Ya no era solo el expediente de un condenado, era el guardián de un tesoro de conexiones humanas, la prueba de que incluso en la celda más oscura, la luz puede encontrar una forma de entrar. Si se busca el momento exacto en que el destino de Samuel Vargas comenzó a cambiar, no se encontrará en un tribunal, ni en la oficina de un abogado, ni siquiera en el descubrimiento de una vieja cinta de video. El verdadero punto de inflexión ocurrió en el silencio de un patio de prisión, en el preciso instante en que un guardia intentó ponerle una cuerda a Lucero para llevárselo. En ese momento, el viejo y dócil burro se transformó. Plantó sus 4 patas con una firmeza de granito, bajó la cabeza y se negó a moverse. No fue un acto de agresión, sino de una lealtad tan absoluta que era una fuerza de la naturaleza. Era un no rotundo, un desafío silencioso a la autoridad de los hombres y sus reglas. En ese gesto de obstinación pura, Lucero no solo se negaba a separarse de su amigo, estaba presentando su testimonio, el más elocuente y veraz de todo el caso. El sistema judicial humano se basa en palabras, documentos y pruebas que pueden ser torcidas, malinterpretadas o fabricadas,
Se basa en la memoria falible de los hombres y en sus intenciones ocultas, como las que movieron al testigo Ríos a mentir. Pero la lealtad de un animal como Lucero opera en un plano diferente, uno de instinto y verdad emocional. Su negativa a moverse no era un argumento legal, era una declaración del alma. No había en él un doblez, ni un motivo oculto, ni una agenda. Solo había una verdad simple y poderosa. Su lugar estaba al lado de Samuel. Este acto de coraje silencioso expuso la fragilidad de un sistema que había condenado a un hombre basándose en la palabra envenenada de otro, ignorando la evidencia más pura que existía, la que estaba escrita en el corazón de una criatura inocente. Esa imagen de terquedad fue el verdadero catalizador de todo. Fue la escena que se grabó a fuego en la conciencia del alcaide Morales, obligándolo a desconfiar de los papeles que tenía sobre su escritorio. Fue la historia que Javier Montes escuchó y que le dio la fe necesaria para embarcarse en una batalla legal que parecía perdida. Fue el núcleo emocional que convirtió un pequeño artículo de prensa en un fenómeno mundial que movilizó a millones de personas. Sin ese momento, sin esa negativa rotunda y silenciosa, la duda nunca habría florecido, el abogado nunca habría sido contratado, y la verdad habría muerto con Samuel en esa prisión. Un solo acto de fidelidad animal fue la llave que abrió una por una todas las puertas que la injusticia había cerrado. Así, la salvación de Samuel no vino de una prueba de ADN de última generación, ni de un brillante argumento legal. Vino del valor oculto de un viejo burro olvidado, un ser que la sociedad había descartado como inútil, la mascota de un supuesto asesino. Lucero, con su simple y terca devoción, demostró que el coraje no siempre grita. A veces simplemente se planta firme y se niega a abandonar a quien ama. Enseñó a todos una lección inolvidable, que la justicia del alma a veces habla un idioma que no requiere palabras y que la lealtad en su forma más pura tiene el poder de cambiar un destino y devolverle la vida a un hombre que el mundo ya había dado por muerto. Con la presión pública en su punto más álgido y la prueba irrefutable de la Cámara de Tráfico, Javier Montes forzó una audiencia de emergencia. El ambiente en la sala del tribunal era eléctrico. De un lado, Montes presentaba con calma y precisión la evidencia que destrozaba la línea de tiempo de la Fiscalía. Del otro, los abogados del Estado, nerviosos y a la defensiva, intentaban desacreditar la vieja grabación, tildándola de poco fiable. La batalla era tensa, una lucha de tecnicismos contra una verdad evidente. Y fue en ese momento de máxima tensión que llegó el golpe de gracia. Un mensajero entró en la sala y le entregó un documento a Montes. Era la transcripción oficial de una llamada recibida esa misma mañana. Un sacerdote de una prisión en otro estado contactaba a las autoridades para reportar una confesión en el lecho de muerte. Un preso, en su último aliento, había admitido ser el autor del crimen por el que Samuel Vargas iba a ser ejecutado. La confesión era detallada, escalofriante y, sobre todo, verificable. El reo moribundo, carcomido por una culpa que ya no podía soportar, describió el robo y el asesinato con una precisión que solo el verdadero culpable podría conocer. Mencionó detalles del arma, de la disposición de la tienda y del dinero robado que nunca se habían hecho públicos. Confirmó que había actuado solo y, lo más importante, afirmó no haber conocido nunca a un hombre llamado Samuel Vargas. La confesión no solo absolvía a Samuel, sino que pintaba un cuadro completo del verdadero crimen, llenando los vacíos que el sistema, en su prisa por encontrar un culpable, había preferido ignorar. La mentira que había costado 12 años de la vida de un hombre inocente se derrumbó por completo bajo el peso de la verdad de un hombre culpable. La sala del tribunal quedó en un silencio solemne. El juez, un hombre mayor de rostro severo, leyó la transcripción de la confesión y luego observó la prueba de la cámara de tráfico. Su expresión,
antes impenetrable, se suavizó, dejando entrever la gravedad del error que el sistema que él representaba había cometido. No hubo necesidad de más argumentos. Con un golpe de mazo que resonó como un trueno, el juez comenzó a hablar. Su voz era firme, pero cargada de un peso histórico. Anuló la sentencia original, citando la abrumadora evidencia nueva y el fracaso catastrófico de la investigación inicial. Y entonces, mirando directamente a Samuel, que estaba sentado en silencio con lágrimas silenciosas recorriendo su rostro, el juez pronunció las palabras que había esperado escuchar durante 4.380 días. Samuel Vargas, por la presente, es usted declarado un hombre libre e inocente de todos los cargos. El momento en que Samuel salió por la puerta principal del juzgado fue como nacer de nuevo. Ya no llevaba el uniforme de prisionero, sino un traje sencillo que le quedaba un poco grande, comprado por Elena esa misma mañana. La luz del sol, directa y sin el filtro de los barrotes, le hizo cerrar los ojos. El aire olía a coches, a gente, a vida. El ruido de la ciudad era una sinfonía caótica y hermosa. Dio su primer paso en la acera no como un recluso en un patio, sino como un hombre libre en su propio país. Javier Montes puso una mano firme en su hombro, anclándolo a una realidad que parecía un sueño. El largo y oscuro túnel había terminado. Su vida, esa que le habían robado, comenzaba de nuevo en ese preciso instante. La justicia, aunque tardía, había sido restaurada. El viaje desde el juzgado fue un borrón de paisajes verdes y cielos abiertos que Samuel bebió con los ojos, hambriento de horizontes. No regresó a un apartamento vacío ni a una vida rota, sino a algo que nunca se habría atrevido a soñar. Gracias a las donaciones de miles de extraños conmovidos por su historia, Javier Montes y Elena habían encontrado una pequeña casa de campo para él. Un lugar sencillo, con un porche de madera y un prado contiguo. Cuando llegaron, Javier le entregó una llave, una simple llave de latón. Para el mundo era un objeto cotidiano. Para Samuel, que durante 12 años solo había conocido el sonido de los cerrojos, era el símbolo más poderoso de su libertad. Al girarla en la cerradura y empujar la puerta, no solo entró en una casa, entró en el primer día del resto de su vida. Al día siguiente, un pequeño remolque se detuvo frente a la casa. Elena bajó y abrió la compuerta. De ella descendió Lucero. La reunión esta vez no tuvo la desesperación febril de la prisión. Fue un reencuentro sereno, bañado por la luz del sol. Lucero olfateó el aire, reconoció el olor a tierra, a hierba y, sobre todo, a Samuel. Caminó lentamente hacia él, sin prisas, y apoyó su gran cabeza en el hombro de su amigo, cerrando los ojos. Era un gesto de paz absoluta, el final de una larga y dolorosa espera. Samuel lo abrazó, sintiendo el calor de su pelaje y el ritmo tranquilo de su respiración. Ya no había muros, ni guardias, ni tiempo límite. Solo estaban ellos dos juntos, en su propio pedazo de mundo, bajo el mismo cielo, finalmente en casa. Poco a poco, Samuel fue explorando su nuevo hogar. Cada objeto dentro de la casa era un testimonio de la bondad humana. La cama en la que dormía, la mesa en la que comía, los platos en la alacena, todo había sido donado por personas anónimas. Encontraba pequeñas notas escondidas en los lugares más inesperados, dentro de un libro, en el bolsillo de una chaqueta colgada en el armario, pegada a un bote de mermelada en la despensa. Eran mensajes de bienvenida, de ánimo, de felicidad por su libertad. Se sentía abrumado por una gratitud tan inmensa que a menudo tenía que sentarse y simplemente respirar para asimilarla. La casa no estaba amueblada con objetos, sino con compasión. Era un hogar construido, pieza por pieza, por el amor de miles de corazones que su historia había tocado. Después de varias semanas de adaptarse al silencio, a la libertad de caminar sin rumbo por el prado y a las conversaciones tranquilas con Lucero,
Samuel sintió la necesidad de hacer algo más. Una tarde se sentó en la mesa del porche, con un cuaderno nuevo y un bolígrafo. Miró a Lucero, que pastaba plácidamente a pocos metros de distancia, y comenzó a escribir. No quería que su historia se perdiera en los titulares de los periódicos o en los recuerdos de la gente. Quería contarla él mismo, con sus propias palabras, para dar las gracias, para honrar la verdad y, sobre todo, para inmortalizar al amigo que le había salvado la vida. En la primera página, con letra clara y firme, escribió el título que lo resumía todo: Lucero, mi testigo silencioso. Lucero vivió sus últimos años bañado en una paz que era la justa recompensa a su inquebrantable lealtad. Sus días ya no estaban marcados por la apatía y la soledad, sino por el ritmo tranquilo y amoroso de la vida en el campo. Pasaba las mañanas pastando bajo el sol, sintiendo la hierba fresca bajo sus pezuñas, y las tardes recibiendo las caricias y los cuidados de Samuel, quien lo cepillaba con una devoción casi religiosa. Se convirtieron en dos figuras inseparables, dos viejos amigos que disfrutaban del simple milagro de estar juntos. Quienes los veían solo observaban a un hombre y a un burro, pero en realidad eran dos almas que se habían salvado mutuamente, disfrutando de un tiempo extra que le habían arrebatado a la injusticia. Esos años dorados fueron la prueba de que, incluso después del invierno más largo, la primavera puede florecer. El final llegó como llegan las cosas naturales, de forma serena y sin dramatismos. Una mañana Lucero, ya muy anciano, simplemente se recostó en su prado favorito y no volvió a levantarse. Murió de viejo, bajo el calor del sol, con Samuel a su lado, susurrándole palabras de gratitud y acariciando su cabeza hasta el último suspiro. Las lágrimas de Samuel esta vez no eran de desesperación, sino de un profundo y tierno agradecimiento. Estaba despidiendo a su Salvador, al amigo que le había devuelto el mundo. Le dio un entierro digno, bajo el árbol más grande de la propiedad, marcando el lugar con una simple piedra lisa. El cuerpo de Lucero descansaba, pero su historia, su increíble legado, apenas comenzaba a caminar por el mundo. La publicación del libro de Samuel, Lucero, mi testigo silencioso, se convirtió en un éxito rotundo, pero su impacto fue mucho más allá de las librerías. La historia se transformó en un símbolo. Facultades de Derecho de todo el país adoptaron el caso Vargas como un estudio obligatorio sobre el peligro de la evidencia circunstancial y el poder del sesgo de confirmación. El relato del burro que se negó a abandonar a su dueño se convirtió en la bandera de organizaciones que luchan por la revisión de condenas injustas. Lucero, el humilde animal de carga, se había convertido en un ícono de la justicia del alma, un recordatorio perenne de que la verdad a menudo reside en los testigos más inesperados y silenciosos. El eco de su historia llegó hasta los pasillos del poder. Inspirados por el clamor popular y la evidencia irrefutable de un error judicial catastrófico, un grupo de legisladores comenzó a redactar una nueva serie de propuestas. Buscaban crear mecanismos más ágiles para la revisión de condenas antiguas y exigir un mayor nivel de corroboración cuando un caso se basa únicamente en el testimonio de un testigo. De manera informal, entre ellos, comenzaron a llamar a este paquete de medidas la Ley Lucero. La lealtad de un solo animal no solo había salvado la vida de un hombre inocente, sino que ahora estaba forjando un camino para que, en el futuro, otras víctimas del sistema tuvieran una segunda oportunidad. Su historia nos obliga a preguntar, ¿cuántas otras verdades silenciosas esperan ser escuchadas? Si crees que relatos como este merecen ser contados, apóyanos con tu suscripción. Tu ayuda es el motor que nos permite seguir buscando y compartiendo estas chispas de esperanza. Si has llegado hasta este punto, quiero darte las gracias de todo corazón. Gracias por acompañarnos en este viaje, por permitir que la historia de Samuel y Lucero entre en tu casa y en tus pensamientos. Esperamos que este relato te haya conmovido y te haya recordado que incluso en los momentos más oscuros
la lealtad y el amor pueden crear milagros. Tu tiempo y tu atención son el regalo más grande para nosotros. Hasta la próxima historia. Hasta el próximo video.